Para empezar, quiero definir un poco acerca de lo que es el honor y la primera vez de que Dios habla de honor en la Biblia, porque la serie se llama Cultura de Honor. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver, la predicación de hoy se llama Una cultura sobrenatural. Y la primera vez que Dios habla de honor en la Biblia la encontramos en Éxodo 20:12. Yo creo que este es un versículo que todos, tal vez no todos, pero la mayoría hemos escuchado, o de alguna manera cuando crecimos escuchamos acerca de los 10 mandamientos, ¿verdad? Es algo tal vez que lo que más se escucha y más se conoce en la Biblia. Y Éxodo 20:12 tal vez es el versículo que nuestros papás nos decían si crecimos en un hogar cristiano, nos decían, honra a tu padre y a tu madre. Y tal vez nos lo decían para que nosotros nos portáramos bien, pero esta es la primera vez que Dios habla acerca y menciona la palabra honra en la Biblia. Si ustedes empiezan a leer Éxodo, hay una vez que la Biblia, la versión Reina Valera, traduce y dice honra también y habla acerca de honra, pero si nos vamos al griego, Dios está hablando más acerca de obedecer. Pero cuando realmente la Biblia habla de honrar, es esta palabra que encontramos en Éxodo 20:12, que Dios está hablando de honra. Y dice, lo vamos a leer una vez, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Entonces yo me fui al diccionario de griego, yo busqué esta palabra y la palabra de honra que usa aquí la Biblia viene de la palabra que se escribe kaved, o se pronuncia kaved, no está ahí, no sé por qué volteé a ver, pero kaved, yo me puse a investigar lo que significa y realmente lo que habla esta palabra kaved es de hacer más pesado algo que ya es pesado. Y decía, hablaba acerca de distinción, hablaba acerca de gloria, hablaba acerca de alguien ilustre, de jactarse, de multiplicarse, de renombre, de ser rico y de venerar. Pero el sentido que la palabra aquí quiere transmitir es que la honra es cuando nosotros hacemos más pesado algo de lo que ya es. No sé para ustedes, los que tal vez han venido aquí, tienen un par de meses de venir a la iglesia o más tiempo, se dieron cuenta que durante el mes de enero y febrero hubimos 6 personas, 6 líderes de la iglesia que tuvimos la oportunidad de ir a Taiwán, porque nuestra iglesia, que se llama Birth of Life, tiene la iglesia sede o la iglesia madre, por así decirlo, empezó en Taiwán y nosotros somos parte de esta iglesia global. Entonces ellos nos invitaron a nosotros, a 6 personas de acá de la iglesia, 6 líderes, a capacitarnos allá, a entrenarnos. Estuvimos trabajando con ellos, estuvimos viendo cómo ellos trabajan y cómo ellos hacen iglesia. Pero yo me recuerdo que yo estaba el primer día en el servicio, cuando acabamos de llegar, era el primer domingo que estábamos ahí. Y yo estaba sentado así como algunos de ustedes estaban en la primera fila y subió el pastor de la iglesia que se llama Pastor Peter y dijo, quiero darle la bienvenida a alguien muy importante que vino hoy con nosotros. Y hizo que me pusiera de pie y me dijo, todos denle la bienvenida al pastor Esteban Marroquín. Y yo me quedé así como, nunca me habían llamado pastor, ¿verdad? Yo tal vez soy un líder de la iglesia y tal vez de repente a un par de personas me lo han dicho, pero no me han nombrado específicamente como pastor, pero él vino y me reconoció como un pastor y hizo que me pusiera de pie delante de toda la congregación y obviamente, ¿cómo creen ustedes que me sentí? Yo me sentí bastante importante, yo me sentí bien. Yo realmente sentí el peso de que ellos me habían llamado de esta iglesia para ir a Taiwán y prepararme por 2 meses. Y no me estaban preparando solo porque sí, sino me estaban preparando porque ellos me consideraban un líder, ellos me consideraban un pastor. Entonces yo me sentí bastante honrado por lo que Pastor Peter hizo. Y realmente lo que él estaba haciendo es esto, él estaba dando más peso a lo que tal vez yo era. Yo decía, yo nada más soy un líder, a mí no me han nombrado pastor, yo no soy un pastor aún. Pero él viene y da más peso tal vez a la identidad que yo tengo, al llamado que yo tengo, y lo reconoció. Entonces la palabra kaved, que es la palabra hebrea, que el versículo de Éxodo habla, que es honra, habla acerca de dar más peso a algo. Cuando nosotros honramos a alguien, lo que estamos haciendo es que le estamos dando más peso del que tal vez esa persona debería de tener. Entonces a ustedes les ha pasado que de repente
tienen un amigo que los introduce a otros amigos que ustedes no conocen. Entonces, usualmente su amigo va a hacer lo siguiente: él es fulano de tal, él es una gran persona, él es un gran líder o él es un gran emprendedor, él es increíble, y tal vez como los están introduciendo a alguien que no conocen, la persona viene y habla bastante bien de ustedes, pero tal vez ustedes dicen: yo tal vez sí soy esas cosas, pero no me sentía tan así. Y lo que está haciendo esa persona al introducirte de esa manera es que está dando más peso a lo que vos ya sos. Entonces eso es lo que significa la honra. Cuando Dios decía aquí en Éxodo 20:12, decía: honra a tu padre y a tu madre, está diciendo: da más peso a la importancia de quiénes son ellos. Pero algo especial, y es el concepto que yo quiero que captemos hoy de lo que significa honrar, y por ende cómo podemos nosotros crear una cultura de honor, es lo siguiente, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, para que tengas larga vida, y no en cualquier tierra, sino está hablando acerca de la tierra prometida, porque Él les había dado una promesa de que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Entonces está diciendo: para que tus días se alarguen, ¿en dónde? No solamente en la tierra, en el mundo, sino en la tierra prometida. Es decir, para que tengas vida, y tengas vida en abundancia en la tierra que yo te voy a dar, o sea, en la promesa de Dios. Entonces hay un concepto aquí que queremos sacar de este versículo, y es de que a través de la honra la vida puede fluir, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces hay varias características de lo que componen una cultura de honor, y eso realmente es lo que nosotros vamos a comenzar a ver en esta serie, y vamos a comenzar realmente a vivir en esta serie. Y quiero entrar de una vez a la característica número 1, y es de que en la cultura de honor nosotros reconocemos las verdaderas identidades de las personas. Lo que pasa en esto es lo siguiente: nosotros muchas veces miramos a las personas por las cosas que han hecho, miramos a las personas por las cosas que nos han dicho, tal vez ni siquiera vimos las cosas que hicieron, pero nos dijeron que la persona es así. Miramos a la persona por los logros que tiene, y esta es como la forma natural del mundo de ver a las personas. Si vos tenés mucho dinero, entonces las personas te tratan mejor. Si vos tenés muchos talentos, las puertas se te abren más fácil y las personas te dan más favor, ¿verdad? Esa es la forma natural de ver a las personas. Las miramos en base a lo que han hecho, en base a sus logros, o en base también a su pasado. Pero en la Biblia, vamos a empezar a ver que realmente la cultura de honor es cuando nosotros reconocemos las verdaderas identidades de las personas. En 2 Corintios 5, 16 y 17, Pablo está hablando a los corintios, y Pablo comienza a decir lo siguiente. Pablo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Es decir, no conocemos a nadie según los logros que esa persona ha hecho, según lo que ellos hicieron en el pasado, según la carne, según lo que nosotros usualmente conseguimos la identidad de cada persona. Y Pablo está diciendo: de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo dice esto porque en este tiempo, cuando él estaba escribiendo esto, habían varios discípulos y apóstoles que estaban vivos todavía, que habían conocido personalmente a Jesús. Y Pablo dice: ni siquiera ustedes, apóstoles, se conocieron personalmente a Jesús. En la carne, Jesús ya no es así, porque Jesús, cuando vino a la carne, Él se limitó y Él fue humano. Y aunque fue perfecto, y nosotros podemos decir que Jesús realmente es el hombre perfecto, Él no se quedó como un ser humano limitado a las limitaciones humanas, sino que Él murió y resucitó, y ahora Jesús está en nuestros corazones. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Entonces Jesús mismo fue glorificado. Entonces Pablo dice: a nadie conocemos según la carne de aquí en adelante. Es decir, no tenemos que tratar a las personas según lo que el mundo dice que ellos son, ni siquiera a Cristo, porque Cristo ya no se quedó en la carne, sino Cristo murió y resucitó. Entonces sigue diciendo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, en el versículo 17, el versículo tal vez que muchos hemos escuchado: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la cultura de honor es cuando yo reconozco que todos los que estamos acá y los que somos hijos de Dios y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, somos ¿qué? Una nueva creación. Las cosas que vos hiciste en el pasado, tus pecados, tus errores,
inclusive tus logros, eso no te define. ¿Qué es lo que sí te define? Que sos un hijo de Dios y que como sos hijo de Dios, sos una nueva creación. Todas las cosas que están en tu pasado ya fueron atrás. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Esa realmente es la cultura de honor, cuando empezamos a reconocer a las personas por lo que en realidad son. Así que si vos mirás a tu alrededor, mirás a la criatura que tenés a la par tuya, esa persona es una persona nueva. Si esa persona cree en Jesús, esa persona es una persona nueva. Entonces, por ende, tenemos que no solamente reconocer lo que esa persona realmente es y su verdadero valor, sino tenemos que tratarlos en base a eso. Esto me dice un montón que esto cambia la perspectiva y la manera en la que nos relacionamos con las demás personas. Porque si yo sé que el amigo con el que yo crecí toda mi infancia aceptó a Jesús en su corazón y es una nueva criatura, entonces yo no tengo que venir y juzgar a mi amigo por las cosas que yo sé que él hizo cuando él estaba creciendo. Yo no tengo que juzgar a mi amigo por las cosas los errores que él cometió en el pasado. ¿Por qué? Porque él es una nueva criatura. Muchos problemas en las relaciones se dan porque nosotros no damos el honor de tratar a las personas por su verdadero valor. Nosotros muchas veces tratamos a las personas, inclusive entre cristianos, tratamos a otros cristianos como que si aún fueran pecadores. Y muchas veces decimos cosas como, es que él me mintió una vez, o él vino y me engañó una vez, entonces yo no puedo confiar en esa persona. Y si él me mintió una vez, entonces él es un mentiroso. Y esa persona no puede cambiar. Y si él me engañó una vez, entonces él me puede volver a engañar otra vez, y esa persona es un engañador. Y si tratamos a las personas por sus identidades pasadas, no estamos dando honor a las personas y por ende estamos cerrándonos a que la persona puede cambiar y experimentar un cambio en su vida. Pero cuando comenzamos a reconocer las verdaderas identidades de las personas, yo tengo que saber de que cada persona con la que yo me relaciono ya tiene una nueva identidad. Si él ya aceptó a Jesús en su corazón, aun si esa persona no ha aceptado a Jesús en su corazón, esa persona vale la sangre de Cristo, porque Cristo murió por todos. Entonces yo no puedo tratar a esa persona sin honor. ¿Por qué? Porque esa persona vale la sangre de Cristo. Jesús vino y murió por los cristianos, ¿no, verdad? Jesús vino y murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso me cambia la manera en la que yo me relaciono con los demás. Mi compañero de trabajo, que es bien mal hablado, que es bien fiestero, que es esto, lo otro, esa persona vale la sangre de Cristo. Y yo no tengo por qué menospreciar a nadie, porque tal vez por la condición en la que ellos están ahorita. ¿Por qué? Porque ellos tienen un valor único. Y si son hijos de Dios, entonces ellos tienen una identidad nueva. Y yo tengo que tratar a las personas de esa misma forma. Entonces el honor, la cultura de honor se crea a medida en el que una comunidad comenzamos a aprender y a identificar, a reconocer a las personas en sus verdaderas identidades, en las identidades que Dios le ha dado. Hay una historia en Mateo 10:1 y esta es la primera vez que Jesús viene y llama a sus discípulos, y de hecho en el Evangelio de Lucas dice que esta fue la vez que Jesús escogió a sus 12 discípulos. Y es la primera vez que Jesús viene, los llama, tal vez a los meros 12, les da poder y los manda a que hagan y vayan a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Y Mateo 10:1 dice esto: entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, Jesús acababa de escoger a sus 12 discípulos. No sé si ustedes han leído tal vez alguno de los evangelios, pero los discípulos eran las personas más imperfectas que tal vez nosotros podríamos conocer en nuestras vidas. Los discípulos eran personas que tal vez nosotros podríamos decir: ¿por qué Jesús escogió a estos hombres? ¿Por qué Jesús escogió a pescadores? Escogió a recaudadores de impuestos, escogió a guerrilleros que se dedican a pelear y a matar personas por la vida. ¿Por qué Jesús escogió a Judas sabiendo que él lo iba a traicionar? ¿Y por qué Jesús escogió a estas personas y aún así él decide darles poder y enviarlos para que ellos hagan el ministerio que él estaba haciendo?
Después en el versículo si nosotros leemos también esta historia en el Evangelio de Lucas, lo que pasa el siguiente es esto. Es de que Él viene, los llama, les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que sanen toda dolencia, toda enfermedad y los manda. Entonces ellos regresan después y están súper contentos de que los demonios les hacían caso, de que cuando ellos sanaban por un enfermo, los enfermos sanaban. Y aquí es donde miramos que sus discípulos no estaban listos, tal vez a nuestros ojos naturales, o eran personas que tal vez no merecían este tipo de honra o este tipo de honor. Y es de que los discípulos comienzan a discutir entre sí, comienzan a decir: yo sané a 5 personas, dice tal vez Juan. Después viene Pedro: eso no es nada, yo sané a 7 personas y eché fuera 2 demonios. Después viene Mateo y dice: yo sané a 10 personas y eché fuera 5 demonios. Y comienzan no solamente a testificar lo que están hablando, sino comienzan a discutir de quién de ellos es el mayor. Y comienzan a decir: yo soy mejor que vos, y yo soy mayor que vos porque yo hice más cosas, yo hice mejores cosas. Entonces me da un poquito como de risa tal vez que Jesús viene y después nos comienza a apodar y les comienza a enseñar y cambiar la mentalidad que ellos decían. Y Jesús les comienza a decir: el que quiera ser el primero, entonces tiene que ser el último; el que quiera ser el más grande, entonces tiene que servir. Entonces Jesús les comienza a enseñar cómo es la verdadera forma de que ellos tenían que pensar. Pero nosotros en lo natural, si ustedes tuvieran el poder y la autoridad que Jesús tuvo en ese momento, porque ahorita nosotros sabemos que lo tenemos, pero imaginémonos que nosotros somos Jesús en ese momento y nosotros miramos a estos 12 chavitos, porque la Biblia dice que la mayoría eran bastante jóvenes. Juan dice que tal vez Dios los escogió cuando él tenía como 17 años. Entonces probablemente todos eran más jóvenes que Jesús, todos estaban en sus 20s. Y Jesús viene y escoge a estos veinteañeros sin experiencia, que no solamente no tienen experiencia, sino muchos de ellos no tienen educación, son gente del vulgo, dice la palabra. Y Jesús los empodera y les da el honor de darles el poder que Él tiene y los manda. Nosotros nunca hubiéramos escogido a esas 12 personas y les hubiéramos dado una posición de poder. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos: ellos no están listos. Y es lo que muchas veces hacemos en lo natural. Yo ahorita estoy en un proceso de que quiero contratar a una persona para mi negocio, que me atienda el flujo del negocio diario y que me lleve la caja. Entonces yo estoy buscando una persona que sea honrada, que sea responsable, que sea puntual. Yo en lo natural, yo nunca contrataría a alguien que tiene problemas de robar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a comenzar a lidiar con la caja y se puede llevar todo el dinero de mi negocio. Yo no contrataría a una persona que es impuntual, que no es responsable, etc. Nosotros le damos poder a las personas que nosotros creemos que se lo merecen. Y inclusive en la iglesia nosotros hacemos eso. Nosotros decimos: esta persona no está lista. Y lo hacemos de menos y decimos: es que esta persona hizo esto en el pasado y es muy nuevo, se acaba de convertir. Y nosotros creemos que tenemos la autoridad para negarle a las personas el honor que una vez Dios nos dio a nosotros. Pero Jesús no es así. Jesús viene y decide dar honor porque Él cree en sus discípulos. De hecho, los discípulos no estuvieron listos, no solamente en este momento. Después pasan un montón de cosas. Juan y Jacobo, una vez que una ciudad los rechazó, ellos dijeron: Dios, por favor, permítanos que oremos y que descienda fuego del cielo y que los mate a todos. Y Jesús le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no están hablando, porque yo no vine a destruir, sino yo vine a salvar, dijo Jesús. Entonces, ¿cómo Jesús empodera y da honor a personas que no lo merecen? Inclusive al final de los 3 años y medio en el que los discípulos estuvieron con Jesús, cuando Jesús fue atrapado, todos huyeron. Y no solamente eso, sino que uno de los 12 que Él había honrado y le había dado el honor y lo había empoderado, lo entregó y lo vendió por 30 monedas de plata, que fue Judas. Entonces realmente los discípulos, inclusive al final del ministerio de Jesús, a los 3 años y medio, nosotros podríamos decir así en lo natural de que ellos no estaban listos para ser empoderados, ¿verdad que no? Pedro niega a Jesús 3 veces y lo niega públicamente. Inclusive comenzó a decir como malas palabras para que la gente le creyera de que no, él no estaba con Jesús. Después de 3 años y medio de estar con Jesús, Pedro niega a Jesús 3 veces. Y todos se fueron, todos lo dejaron. El único que estuvo ahí en la crucifixión fue Juan. Pero inclusive después de su graduación, por así decirlo, de los 3 años y medio, ellos no estaban listos.
Cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Hechos y comenzamos a leer lo que los apóstoles comenzaron a hacer, nosotros diríamos, estos sí ya están listos acá. Entonces aquí ya los tenemos que empoderar, aquí ya los tenemos que dar honor, aquí ya los tenemos que tratar de la manera en la que Jesús los trató. Eso es lo que nosotros haríamos en lo natural. Pero Jesús decide dar honor a personas que no merecen honor. Y Jesús nos ha dado honor a cada uno de los que estamos acá porque Él murió por nosotros. Y no solamente eso, sino que Él nos dio la autoridad que Él tuvo a nosotros, que tal vez no nos lo merecemos. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo con las personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Por qué yo voy a tratar a alguien mal o no le voy a dar a alguien porque yo digo, esta persona no merece mi cariño, esta persona no merece mi amor, esta persona no merece mi honor porque me hizo esto, me hizo lo otro? Porque yo creo que tengo la autoridad de tratar a las personas mal por las cosas que han hecho o por las cosas que no han hecho. Cuando Dios me da honor a mí, aún cuando no lo merecemos. En una cultura de honor, todas las personas nos tratamos con ese honor unos a otros. Y nos llamamos de acuerdo a los nombres que Dios nos da. Esa es nuestra verdadera identidad. Y yo les quiero decir a ustedes que todos los que estamos acá valemos la sangre de Cristo. Ese es nuestro verdadero valor. Y a los que creemos en Jesús, todos acá somos hijos e hijas de Dios, todos somos una nueva creación. Entonces no tenemos que tratar a las personas en base a sus errores pasados. Si en esa relación tal vez de esposos o de noviazgo yo sigo recordando los errores que mi cónyuge o mi novio o mi novia hizo en el pasado, si yo le sigo echando en cara las veces que esa persona falló, yo me estoy limitando a que esa persona, y estoy limitando a la otra persona a que esa persona cambie. Yo no estoy dando honor en esa relación. Y por ende, si yo no doy honor, entonces la vida no puede fluir, porque no hay honor en esa relación. Así que la primera característica, ¿no?, en una cultura de honor es de que reconocemos a las personas por sus verdaderas identidades. Lo dije al revés. Reconocemos a las verdaderas identidades de las personas. Eso es lo que realmente tenemos que hacer, y así es como tenemos que comenzar a tratar a cada persona con la que nos relacionamos, porque Jesús lo hizo. Jesús le dio honor a Judas. Jesús le dio honor a la persona que él sabía que lo iba a traicionar. Él lo empoderó, igual como empoderó a Pedro, igual que como empoderó a Juan, empoderó también a Judas. Cuando los discípulos fueron a echar fuera demonios, a sanar enfermos, ¿ustedes creen que Judas no pudo hacer nada de lo que los otros discípulos estaban haciendo? Yo creo que Judas echó fuera demonios y Judas sanó enfermos. Cuando Jesús se ciñó el cinto y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, Jesús le dio honor y lavó los pies de Judas. E inclusive le dice: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Él sabía lo que iba a hacer. Pero aún así Jesús decide dar honor a personas que no merecen honor. Entonces nosotros tenemos que ser iguales. Y cuando hagamos eso, la vida va a comenzar a fluir a través del honor, que es la característica número 2 de una cultura de honor. La vida fluye a través del honor. Cuando establecemos una cultura de honor, realmente van a haber resultados que nosotros vamos a comenzar a ver. Si yo estoy dando honor incondicionalmente a las personas y las trato conforme al valor que ellos tienen en Dios, que valen la sangre de Cristo y que son hijos e hijas de Dios, yo voy a experimentar cambios en mis relaciones. La vida va a comenzar a fluir. Cuando Dios dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y estés en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es una promesa de parte de Dios. Y lo que este principio nos dice es de que la vida fluye a través del honor. Entonces, cuando yo comience a dar honor, yo les aseguro que ustedes van a comenzar a experimentar vida en sus relaciones. Lucas 4:18 al 19. Cuando Jesús empezó su ministerio, todos sabemos de que una de las primeras cosas que él hizo es de que él fue y ayunó por 40 días en el desierto, pero después, cuando él estaba regresando de su ayuno, estaba lleno del Espíritu de Dios. Él entra a la sinagoga, él abre las escrituras y abre Isaías y comienza a leer lo siguiente. Y Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
¿Cuál es una buena nueva para un pobre? De que ya no hay pobreza y de que él ya no va a ser pobre. Esa es una buena nueva para un pobre. Él comienza a decir, a pregonar libertad a los cautivos, o sea, a proclamar libertad a las personas que están cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Se me olvidó antes, a sanar a los quebrantados de corazón también. Y por último dice, a predicar el año agradable del Señor. Lo que Jesús hizo en esta tierra fueron todas estas cosas que acabamos de leer. Básicamente, si lo queremos reducir, una de las labores principales de Jesús fue que Él vino a traer vida a un lugar donde no había vida. De hecho, Juan 10:10 dice, porque el ladrón, o sea, Satanás, no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Entonces, el propósito de Jesús, uno de los propósitos principales es de que Él vino para que nosotros pudiéramos tener vida. Si nosotros estamos quebrantados de corazón, Dios nos quiere sanar. Si nosotros estamos ciegos, ya sea físicamente o espiritualmente, Dios nos va a dar vista. Si estamos oprimidos, si estamos cautivos, Dios nos va a dar libertad. Si somos pobres, Dios nos dice que nos da una buena nueva. Y después a predicar el año agradable del Señor. Ese es el propósito de Jesús, es lo que Jesús vino a hacer. Y es lo que Jesús empoderó a sus discípulos para que también hicieran. En el versículo que leíamos anterior en Mateo 10, cuando Jesús viene y los llama y los escoge y les da el poder, lo que Él está haciendo es de que Él está transfiriendo la vida que Él tenía dentro de sí y el propósito que Él tenía, lo transfirió para que sus discípulos también lo hicieran. ¿Y qué pasó? Los discípulos regresaron y ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo lo que Jesús estaba haciendo también. Pero esto nunca hubiera pasado si Jesús no da el honor de darle esa responsabilidad y ese empoderamiento a estas personas. Si yo no doy honor a las personas que tengo a la par mía, a mi alrededor, yo nunca voy a poder dejar que la vida de Dios, que Dios vino a dar, fluya. Jesús dio honor a sus discípulos y por eso es que ellos pudieron hacer las cosas que Él hacía. Inclusive después les dice, mayores cosas que las que yo hice, ustedes van a hacer. Y así fue, los discípulos hicieron mayores cosas de las que Jesús hizo. Pero esto nunca hubiera pasado si Jesús no da honor en sus relaciones y Él le da honor inclusive a personas que a nuestro parecer tal vez no se lo merecen. Entonces Jesús le dio el honor a sus discípulos e hizo que la vida que Él trajo pudiera fluir a través de sus discípulos hacia otros. Entonces, si yo tengo relaciones en mi vida que tal vez están rotas, relaciones en las que tal vez hay odio, hay rencor, hay falta de perdón, hay celos, hay cualquier cosa que ustedes puedan poner que ustedes saben que es contraria a la vida que Jesús dijo que trajo, que Jesús vino a traer. Si yo tengo estas áreas de mi vida en las que yo no estoy viendo vida, entonces probablemente una de las razones por las cuales no estás viendo vida en tus relaciones es porque no estás dando honor. Cuando vos das honor a las personas, la vida va a fluir a través de ese honor y las relaciones van a comenzar a cambiar. Cuando yo comienzo a tratar tal vez a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo, yo lo comienzo a tratar como la persona que realmente es el valor, con el valor que ella tiene y con la verdadera identidad, y yo lo comienzo a tratar como un santo y no lo comienzo a tratar como un pecador. Es decir, yo comienzo a decir, tal vez esta persona me hizo cosas en el pasado, pero yo lo comienzo a tratar como la persona que es capaz de cambiar porque es una nueva creación. Algo va a pasar en esa relación y la relación se va a comenzar a restaurar. Entonces Dios realmente quiere que nosotros vivamos en esta cultura en la que damos honor para que la vida pueda fluir a través del honor. Entonces la segunda característica de la cultura honor es de que la vida fluye a través de una cultura de honor. La tercera característica es de que la cultura honor es una cultura sobrenatural, o también puede ser crea una cultura sobrenatural. Si nosotros seguimos leyendo en Mateo 10, y esto lo encontramos del 11 al 13, básicamente lo que nos dice el honor es de que yo tengo que reconocer a las personas por su verdadero valor. Y si yo la reconozco por su verdadero valor, entonces yo estoy reconociendo que no solamente tienen una nueva identidad, sino que también tienen un propósito, una unción y una misión específica.
Yo estoy reconociendo no solamente que esta persona tiene un gran valor porque Dios murió por ellas, sino estoy reconociendo que esta persona tiene un propósito especial, que Él tiene un gran potencial dentro de sí que tal vez nosotros no hemos visto cumplido, pero ahí está dentro de la persona. Si yo creo que esta persona es una hija de Dios, entonces yo creo que esta persona puede hacer las cosas que Jesús hizo. Yo sé que esta persona tiene el potencial para traer la sobrenaturalidad que Jesús trajo aquí a la tierra. Entonces, cuando yo reconozco a alguien por ese valor, yo no solamente reconozco su identidad, sino yo reconozco su potencial, su propósito, su misión y también su unción. Entonces lo que pasa es que yo me dispongo también a recibir lo que esa persona tiene. Cuando Jesús mandó a sus discípulos en Mateo 10, Jesús les comienza a dar un montón de instrucciones y les comienza a decir qué es lo que ellos tenían que hacer, a dónde tenían que ir, inclusive cómo tenían que reaccionar ante ciertas situaciones. Y aquí lo miramos en Mateo 10 del 11 al 13 y dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Es decir, cuando ustedes entren, miren quiénes están dispuestos a recibirlos y a hospedarlos en sus casas, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, salúdenla, y si la casa fuera digna, la paz que ustedes tienen va a venir sobre la casa. Pero dice después: mas si ella no fuera digna, o sea, en pocas palabras, si ellos no los reciben en su casa y no están reconociendo de que ustedes son hijos de Dios y de que ustedes tienen un propósito especial y ellos no lo reciben, entonces vuestra paz se volverá a ustedes. Suena un poquito extraño, tal vez nunca lo habíamos visto de esta forma, pero lo que Jesús está diciendo es de que cuando ustedes vayan a predicar, cuando ustedes vayan a hacer la misión que yo les estoy encomendando, van a haber personas que los van a recibir y van a reconocer de que ustedes son enviados por Dios y les van a decir: ustedes son enviados por Jesús, pasen a mi casa, y los hospedan. Y lo que va a pasar es que la paz que ustedes tienen como discípulos y apóstoles de Jesús va a posar sobre la casa. Pero si las personas no lo reciben, entonces la paz que ustedes tienen se va a ir con ustedes, porque esas personas no le están dando el honor y por ende están bloqueando y no están permitiendo que la vida que ustedes traen fluya a través de ustedes. Entonces, en otras palabras podríamos decir, no sé si tal vez hemos escuchado este tipo de casos, pero a veces las personas vienen a la iglesia y están muy necesitados y quieren un milagro, quieren oración, pero esas personas quieren que nada más los pastores o las personas que están al frente o los que ellos miran en televisión y dicen: yo solo quiero que esa persona ore por mí. Y lo que están haciendo es de que están negando la identidad de otras personas que también pueden orar por ellas. Tal vez hay un servidor que está en la puerta que también puede orar por esas personas, pero al negarse ustedes darle el honor que esa persona merece, ustedes están bloqueando la bendición que esa persona les puede dar. Esto lo miramos así muchísimas veces, inclusive en la vida cotidiana, pero Jesús lo que estaba aquí recalcando es un valor de que la vida fluye a través del honor. Entonces yo tengo que reconocer que la persona que yo tengo a la par, y volteamos a ver a la persona que tenemos a la par, esa persona no solamente es hija e hijo de Dios, sino esa persona tiene un potencial dentro de ellos que nos puede bendecir a nosotros. Y cuando yo reconozco ese potencial, el potencial se va a comenzar a ver. Esta semana tuvimos una actividad de evangelismo, no sé cuántos pudieron ir, pero realmente esa actividad estuvo increíble. Logramos orar por un montón de personas que viven en la calle, que tal vez no tienen los recursos que nosotros tenemos. Les pudimos no solamente dar un pan, una galleta y un jugo, sino también pudimos orar por ellos. Pero cuando empezamos este ministerio de Birth of Love, yo identifiqué que hay ciertas personas y hay una persona individual tal vez, y les voy a mencionar el ejemplo de Antonio. Yo reconocí que Antonio, él tiene una pasión por el evangelismo. ¿Por qué sé esto yo? Porque yo he visto que Antonio se sube a las camionetas y comienza a predicar del evangelio. ¿Cuántos de aquí hemos predicado de Dios en una camioneta? Solo Rulo, Rulo también tiene una unción evangelística. Y Antonio. Entonces, cuando se comenzó a formar este ministerio, yo le dije a Nano: mira, tenés que juntar personas que tengan esta misma pasión evangelística de ir por las almas que tal vez la iglesia no está alcanzando. Y empoderamos a Antonio para que juntara otro equipo, juntó a Lucía, juntó a Moreno y juntó a más personas que tienen esta pasión, y juntos comenzaron a crear este mover en el que salimos a las calles y bendecimos a las personas. Y los resultados que vimos
los vimos el jueves, donde pudimos orar por personas fueron sanas, personas aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Realmente eso pasó esta semana, pero eso nunca hubiera pasado si nosotros no reconocemos el potencial que estas personas tienen y los empoderamos para que ellos hagan algo. Esto nunca hubiera pasado si yo no reconozco el verdadero valor de la persona que yo tengo a la par mía. Entonces, si nosotros miramos otra vez aquí a nuestro alrededor, hay muchas personas acá que tienen un potencial enorme para hacer cosas que nosotros tal vez no nos imaginamos y no estamos viendo ahorita. Y cuando nosotros comenzamos a tratar a esas personas con el honor que ellos merecen, yo me voy a comenzar a disponer para recibir lo que ellos tienen que dar. Jesús dijo, si no los reciben, entonces la paz que ustedes tienen se va a regresar con ustedes, porque ellos no están dando honor en hospedarlos sin recibirlos. Pero si sí los reciben, entonces la paz que ustedes tienen también va a posar en esa casa. Entonces es tiempo que nosotros comencemos a tratarnos como personas realmente con poder. Jesús siguió diciendo, y no termina el ejemplo ahí, y después sigue hablando, y en Mateo 10, 40 al 42, Jesús dice esto. Y escuchen tal vez el impacto que tiene cuando nosotros reconocemos la verdadera identidad de una persona y le damos honor. Dice, el que a ustedes los recibe, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Cuando yo voy y yo le pido a un servidor, le digo, mira, ¿será que puedes orar por mí? Yo estoy reconociendo que esa persona es una hija de Dios y que tiene un potencial para darme algo que yo necesito. ¿Por qué? Porque esa es su verdadera identidad. Y yo le digo, ora por mí. Lo que estoy haciendo ahí es que no es la bendición de esa persona la que estoy recibiendo, sino es la bendición ¿de quién? De Jesús mismo. El que a vosotros recibe, a mí también me recibe, dice, o sea, Jesús. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Esto es lo que pasa en una verdadera cultura de honor. Cuando yo recibo a las personas por su verdadero valor, yo voy a recibir lo que esas personas tienen, que al final de cuentas es lo que Jesús tiene y es lo que el Padre también tiene en el cielo. Por eso es que creemos de que el reino de Dios es aquí en la tierra, va a ser y vamos a ver las cosas que se miran en el cielo. En el cielo no hay pobreza, en el cielo hay milagros, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay limitaciones. Todo lo que el Padre tiene a través de Jesús hizo que viniera aquí a la tierra. Y yo puedo acceder a eso cuando yo reconozco la identidad también de las personas que están a mi alrededor. Entonces eso comienza a generar un entorno sobrenatural en este lugar, porque empezamos a ver milagros. Muchos vinieron aquí el viernes y creyeron que las personas de Betel que venían acá tenían una unción especial, ¿verdad que sí? Pero no solo ellos tienen la unción, también nosotros tenemos la misma unción. Entonces deberíamos de ver las cosas que vimos el viernes todos los domingos y en cada reunión, porque en cada reunión hay hijos de Dios que tienen el potencial para dar lo que Jesús hizo y lo que el Padre quiere. Sigue diciendo Jesús, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, va a recibir recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, va a recibir recompensa de justo. Esta palabra justo me encanta y me gusta un montón porque todos los que estamos acá somos justos. Si vos crees que Jesús murió por tus pecados y murió por vos y lo aceptaste en tu corazón, vos sos justo. Vos ya no sos un pecador, ya no sos una persona que tiene que estar atada a tu vida pasada, sos una nueva criatura. Todos somos justos. Y cuando yo reconozco la justicia que todos tenemos acá, yo voy a comenzar a recibir recompensas de justo. Una promesa que se me viene a la mente es que la Biblia dice que no hay justo desamparado. ¿Por qué? Porque un justo es un hijo de Dios y el Padre cuida de él. Si nosotros queremos recibir estos milagros en nuestra vida, empecemos a dar ese honor a las personas que tenemos a nuestro alrededor. No para ahí, dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo. Se está refiriendo a cualquiera que les dé a ustedes, aunque sea un vaso de agua fría como el que me dieron a mí hoy. No sé quién me puso el vaso de agua a mí, pero ¿qué fue? ¿Quién me puso el agua? Algún servidor. Mario me puso un vaso de agua acá. Y la Biblia está diciendo esto: cualquiera que haga tal vez cosas pequeñas, como poner un vaso de agua acá, por cuanto es mi discípulo, de cierto les digo que no va a perder su recompensa. Porque Mario me está dando honor a mí en ponerme un vaso de agua acá.
cuando yo tengo sed y cuando se me seca la voz de tanto hablar. Él me está dando honor y Mario no va a perder su recompensa. Cuando yo comienzo a tratar a las personas así, como realmente con el verdadero valor que ellos tienen, que son hijos e hijas de Dios, que valen la sangre de Cristo, y empiezo a reconocer que ellos tienen un potencial dentro de ellos para cambiar el mundo, yo puedo recibir algo de ellos, yo lo voy a comenzar a recibir. Si yo paso aquí al frente y yo le digo a alguno de los servidores que están acá, por favor ora por mí porque tengo una necesidad, ustedes están dando el honor a esa persona, están reconociendo su potencial, y lo que va a pasar es que su necesidad va a tener una respuesta, porque es lo que Jesús prometió: el que a vosotros me recibe, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Entonces el Padre está en este lugar, y cuando ustedes reciben la palabra que yo estoy dando, la palabra no es algo que yo estoy diciendo como Esteban, sino es la palabra misma que Dios está diciendo, es la palabra del Padre. Pero ustedes me tienen que dar el honor a mí para saber de que yo soy un hijo de Dios y que yo tengo un potencial y tengo algo que darles. Entonces ustedes van a estar dispuestos a recibir eso. Lo que va a pasar cuando nosotros comencemos a hacer esto es que vamos a comenzar a experimentar más milagros. Cuando yo reconozco de que las personas tienen este potencial dentro de ellos, esta verdadera entidad, yo me voy a disponer a recibir esos milagros. Las personas que recibieron milagros, que recibieron sanidad, cuando los discípulos fueron personas que sabían de que estos discípulos eran enviados por Jesús y sabían que ellos tenían autoridad. Entonces, ¿por qué no empezamos a crear esta cultura de honor y cultura sobrenatural en esta iglesia? Una cultura donde miramos milagros y miramos cosas que están pasando, miramos las cosas que el Padre quiere para nosotros, las cosas que Jesús hizo, y empecemos a reconocer y a tratarnos unos a otros con amor. Ya no más las cosas que hicimos en el pasado, lo que el mundo, la etiqueta que el mundo nos pone, sino la etiqueta que Dios nos pone, que somos una nueva creación. Estamos creyendo hoy, tenemos aquí varias peticiones de oración. Hoy nos juntamos con el equipo de oración y estamos creyendo por estas peticiones y vamos a orar en un momento.